La plataforma en defensa de la sanidad pública y en defensa del Hospital de Viladecans hemos decidido convocar esta concentración debido a los problemas económicos que atraviesa este hospital. Pero también queremos dejar claro que la sanidad pública está siendo maltratada de todos los medios, porque el gobierno que está en este momento gobernando este país resulta que está más por la sanidad privada. Resulta que llevamos 3 años que están recortando continuamente el dinero para que este hospital pueda funcionar como debe de funcionar el hospital. Este hospital era un modelo de hospital, era el hospital más rentable de todo el país, no solo de Cataluña. Era el hospital pionero en la cirugía sin hospitalización y lo están convirtiendo en la cola de los hospitales de España. Tenemos una lista de espera interminable, con personas que llevan 3 años y todavía están en lista de espera. Y a todo esto, el gobierno de la Generalitat nos viene con un proyecto que nosotros decimos que sí, que está bien ese proyecto, pero que no nos lo creemos. No nos lo creemos porque aquí ya se han puesto 3 primeras piedras. Nos han engañado ya 3 veces. Y ahora en un periodo electoral creemos que intentan engañarnos otra vez. Pero ahora estamos a la expectativa. Este hospital no se ha cerrado porque todos vosotros habéis luchado para que no se cierre. Este hospital va a ser un hospital digno porque todos vosotros vais a luchar por este hospital. La plataforma somos un movimiento en donde no hay colores. El único color es la sanidad pública. Sanidad pública universal y gratuita. Gratuita no mucho porque todos la pagamos con nuestros impuestos. Pero en fin, en ese camino le voy a dejar la palabra a la presidenta del comité de empresa de este hospital, compañera Diana, que quiere también dirigiros las palabras. Buenas tardes. Mi nombre es Eliana, yo soy representante de los trabajadores, estoy en la plataforma también. Y voy a leer porque me es más fácil para no olvidarme de decir nada, ¿vale? Antes de todo, quisiera dar las gracias a todos los que estamos aquí, a todos. Usuarios, trabajadores, representantes políticos, a todos los que estamos aquí. Gracias a todos los que no aceptamos que una mala política degrade aquello que el cimiento para lograr vivir una vida plena y colmada de dignidad Gracias a todos los que no aceptamos que una mala política degrade aquello que es el cimiento para lograr vivir una vida plena y colmada de dignidad, que es la salud. Cada vez somos más los que nos damos cuenta de que hace falta luchar para defender esta enorme parcela de nuestro bienestar. Hablo en nombre de los trabajadores del Hospital de Viladecans. Como sabéis, el creciente éxito de los movimientos populares en defensa de la sanidad se debe a la alianza entre los usuarios y los trabajadores de la sanidad, cosa que no pasaba antes. Y así es como debe ser, trabajadores y usuarios. Los mismos que nos ponemos la bata blanca, también llevamos nuestros padres e hijos a los hospitales, a los ambulatorios, a los centros sociosanitarios, en fin. Nosotros, los trabajadores, somos tan usuarios como cualquier hijo de vecino. Y
Dicho esto, creo que mi principal papel en este acto, como representante de los trabajadores, como he dicho, y como enfermera que soy, la enfermera por convicción y por vocación, es repetir hasta la saciedad aquello que muchos de ustedes ya deben haber visto con sus propios ojos cuando nos ven trabajar a toda prisa, de manera impersonal, como si de una cadena de montaje se tratara. Vale, ¿ahora? Vale. Vuelvo a esta frase, ¿vale? Que yo creo que es importante. El principal papel que tengo yo como trabajadora en este acto es repetir hasta la saciedad aquellos que muchos de ustedes ya deben haber visto con sus propios ojos cuando nos ven trabajar a toda prisa, de manera impersonal, como si de una cadena de montaje se tratara. Nosotros no somos los culpables, los trabajadores no somos los culpables del deterioro de la calidad asistencial. Nosotros somos víctimas, tan víctimas como cualquier usuario, porque somos usuarios. Aunque las cosas que los ciudadanos veis y vivís en nuestro hospital sean obra directa de nuestras manos o de nuestras decisiones, nosotros nada más somos que el instrumento final de desarrollo de una política sanitaria que descuida deliberadamente la calidad asistencial. Es decir, somos la mano que mece la cuna, somos unos mandados como cualquier trabajador. Lo único que nos distingue de la media de los trabajadores de nuestro país es el hecho de que trabajamos con personas en su momento de mayor debilidad, es decir, cuando la salud les falla. Y es esta dualidad la que nos hace daño como profesionales y como personas que somos. Para lograr hacer bien nuestro tan noble trabajo hace falta tiempo suficiente, infraestructura adecuada y controles concernientes. Y, a propósito, omito aquí el tema salarial, puesto que, aunque es un problema importante, el tema salarial es importante, no es la causa de nuestro hartazgo respecto a nuestras condiciones laborales. Estamos hartos de nuestras condiciones laborales en este hospital. Principalmente nosotros padecemos porque, a día de hoy, muchísimos de los trabajadores sanitarios, tanto de la pública como de la privada, no podemos hacer nuestro trabajo como se debe hacer, como nos gustaría que se hicieran nuestros padres e hijos. No puede ser que un médico disponga únicamente de unos pocos minutos para visitar a sus pacientes. No puede ser que un auxiliar de enfermería tenga que poner cuñas y cambiar pañales en medio de pasillos apresuradamente, sin disponer de tiempo y condiciones que le permitan no vulnerar el derecho a la intimidad de las personas y atenderlas con el cuidado y respeto que se merecen. No puede ser que una enfermera esté obligada a responsabilizarse del doble o el triple de pacientes y trabajo respecto a lo que recomienda el propio Ministerio de Sanidad y el mismo sentido común. No puede ser que más del 15% de las enfermeras de nuestro hospital se hayan ido tras solicitar traslado. Ahora, el día 1 de mayo, perdimos el 15% de las enfermeras. No puede ser que un trabajador de limpieza, un técnico de laboratorio, de radiología, un administrativo, tenga que trabajar por dos. Lo que realmente no puede ser es que directrices políticas sean contrarias